Gracias por continuar en sintonía de Canal Más Guatemala y su programa Armonía Animal. Ya estamos en nuestro segmento En Perspectiva. Hoy nos acompaña el biólogo Maynor Sandoval Lemus, quien nos visita de Arcas, Hawái. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias. Y bueno, hoy vamos a estar conversando de un tema bastante controversial, pues porque muchas veces este asunto de los animales silvestres, los animales exóticos, tendemos algunas veces a confundir los términos. Usted nos aclarará si hay alguna diferencia o tienen relación. Por favor, quisiera que empezáramos conversando de eso. Pues los animales silvestres se refiere a animales que provienen de un medio silvestre, ¿verdad? Un entorno natural. Y pues los animales exóticos normalmente se le llama así a pues animales silvestres que son obtenidos para mascotas. Pero entre los animales exóticos podemos tener procedencias silvestres que son extraídos de medios naturales, o que son producidos en ambientes controlados o en granjas, por así decirlo. Ah, ok. Ajá. Muy bien. Y bueno, a veces pues tendemos a confundir esos términos, pero nos ha quedado ahí claro, ¿verdad? Sabemos que pues, dentro de los animales domésticos tenemos al perrito, al gatito, a algunas especies de pronto de tortugas, y de cobayas y de todo esto, pero a veces la línea se pone un poco borrosa, sí, Maynor, sí. Para hasta dónde nosotros, digamos, estamos cayendo en animales que sí podemos tener y en animalitos que no deberíamos tener. Pues el listado pues es muy amplio. Claro. Animales domésticos también es una categoría que podría llegar a confundirse, como bien lo dijo, porque lo doméstico es a lo que podemos tener en casa, ¿verdad? Y por ejemplo, en algún punto, algunos animales fueron de origen silvestre, pero fueron docilizados o domesticados. Claro, pero por un proceso bastante largo. Exacto, ¿verdad? Como una selección artificial del humano, ¿verdad? Como por ejemplo el origen también de los perros y los gatos, ¿verdad? De ahí venimos. Entonces, los animales hasta cierto punto, algunos pueden llegar a ser domésticos. Obviamente cuando hablamos de animales que son extraídos de medios naturales o, por ejemplo, animales que en algún punto pueden volverse agresivos, hablamos de loros, hablamos de monos. De monos, algunas personas, gatos, diferentes especies de gatos. Y no gatos domésticos, ¿verdad? Entonces ahí entramos en un límite bastante arriesgado por muchos aspectos en cuanto a enfermedades, en cuanto a impactos que podemos tener. Claro. Pero sí es muy difícil trazar una línea, pero en sí todo lo que viene de un medio silvestre, pues no debería ser una mascota. Ajá, no debería, porque tiene muchos impactos en muchos sentidos, ¿verdad, Maynor? Y quisiera que por favor empezáramos hablando de eso, ¿verdad? ¿Por qué no deberíamos tener un animal silvestre como mascota? Muchas veces pues nos agradan tener de repente a los loros, a las guacamayas, a todas estas especies, pero no sabemos de dónde vienen. Y más adelantito vamos a ver que estamos incurriendo en un gran delito y provocando un gran daño ambiental, pero empecemos hablando por favor acerca del impacto que tiene el tener un animal silvestre como mascota. Muy bien, bueno, los impactos pueden ser directos hacia uno, ¿verdad? En principio, pues enfermedades, tenemos enfermedades zoonóticas. En el mundo, 2/3 de las enfermedades son de origen silvestre por contacto con animales. Estamos viviendo una pandemia precisamente. Estamos por eso también estamos con las medidas que tenemos. Es un claro ejemplo y podemos ver hasta dónde puede escalar un problema de esos, ¿verdad? Bueno, aparte de las enfermedades, pues los animales silvestres o animales exóticos que pues tienen un origen silvestre, pueden llegar a ser peligrosos para nosotros, porque de momento, digamos, al principio muchas personas pues los ven muy bonitos y pues los bebés pueden ser un poco más manejables, un poquito más controlados para uno, pero conforme van creciendo caso de los felinos, por ejemplo, sí, ¿verdad? Sí.
son una amenaza para nosotros, claro. porque nosotros, aunque no estamos dentro de su dieta, digamos, el animal está viviendo en cautiverio y tiene procesos internos que lo pueden hacerse comportar de diferentes maneras. Hablemos como, por ejemplo, hormonales en periodos de celo, o pues los animales nosotros somos animales, entonces hay características, hay días en donde los animales pues no se sienten bien, o se sienten estresados, o se sienten enojados, o se sienten contentos. Entonces así también va a depender de la reacción que ellos puedan tener hacia nosotros. Incluso eso pasa con las mascotas, ¿verdad? Sí. Que su misma naturaleza los hace impredecibles, no digamos en animales que no han sido, digamos, domesticados como tales. Claro. Pueden tener reacciones mucho más agresivas y fuertes. Y por tanto, por ejemplo, con los perros y los gatos, aunque sucede, porque sí sucede, todo también depende del trato que se les dé en casa, pero tienen un instinto, ¿verdad? Un instinto animal, tienen es que eso lo rige. Características a nosotros. Entonces, así también va a ser el comportamiento y, por ejemplo, no podemos controlar cómo va a hacerse un ataque de un animal, en qué momento también, porque eso también pues está dicho desde su instinto y cómo ellos reaccionen hacia el estímulo externo. Claro, es que es totalmente impredecible, ¿verdad? Es algo que definitivamente no lo podemos controlar. Eso es, digamos, el impacto que podría tener para nosotros, ¿verdad? Claro. Y también el impacto que podría tener para la misma especie, Minor, ¿verdad? Para los mismos animales, el que se les saque de su hábitat y se les lleve a cautiverio, ¿cómo esto les afecta a ellos? Pues es muy fuerte, la verdad, el impacto que tiene, hablemos de mascotas, el mercado de las mascotas exóticas o de animales silvestres, pues viene del tráfico ilegal muchas veces, ¿verdad? Exacto. Entonces tenemos pues redes de producción en donde están velando también porque se haga, no se extraiga de una manera natural algunos animales, pero en realidad las redes de tráfico de vida silvestre son muy grandes. De hecho, ocupa el tercer lugar, si no estoy mal. Sí. Después del tráfico de personas y de armas, ¿no? Claro, es el tercer lugar y pues esto tiene muchísimas implicaciones en los ambientes naturales, ¿verdad? Porque crea presiones muy fuertes en las poblaciones de animales. Entonces, ¿qué pasa cuando extraemos pues muchos organismos de la misma especie? Lo que estamos haciendo es reducir la población, ¿no? Sí, y la probabilidad de que esa población siga creciendo, ¿verdad? Claro. Porque en las especies pues de diferentes maneras se extraen a los animales, pero normalmente se extraen a las crías. Claro. Y entonces al momento de extraer crías, pues no solo, por ejemplo con aves, se saquean los nidos, se bajan las aves pichones, sí. se crían, a veces crían a mano, otras se transportan. ¡Qué terrible! De unas maneras muy feas, la verdad. Es que claro, desde el momento en el que se habla de un tráfico ilegal, estamos hablando de que se hace a través de formas verdaderamente crueles, ¿no? Claro. Hemos visto ya también casos de las periquitas o de algunas especies de loros camuflajeadas o escondidas en botellas de plástico, o qué sé yo, tratadas totalmente como objetos, cosificadas, claro. ¿Verdad? ¿Cuántos de estos animales realmente logran sobrevivir? Muy pocos. Es una cantidad muy baja la que logra sobrevivir. Y esto si logra sobrevivir si llega al mercado y alguien la compra, ¿verdad? Que de hecho eso es como... Sí, de eso vamos a hablar más adelantito porque muchas veces pensamos que estamos haciendo algo bien, pero no. Pero el punto acá, amigos, y quiero que por favor pongamos mucha atención a esto, es ¿de dónde viene esa periquita que usted compró? ¿De dónde viene ese loro que usted tiene? ¿Vale la pena para un gustito humano, Minor, por ego de nosotros, el querer lucir una mascota exótica o silvestre, que estos animalitos tengan que pasar por eso y que impactemos de muchos modos? Porque ya aquí Minor nos está hablando que se reducen las poblaciones, eso nos lleva al peligro de la extinción. Exacto, sí, hay presiones sobre estas especies, entonces, y bueno,
no solo es una especie, ¿verdad? Estamos hablando de muchísimas especies dentro de los problemas ambientales o en los ecosistemas a nivel global. La presión dentro de la biodiversidad es de las que ya hemos sobrepasado. Claro. Estamos en una etapa de extinciones mediadas por el humano. Entonces, todo eso va vinculado no solo al tráfico de animales, sino también a la reducción del hábitat que tienen estos. Claro. Y pues muchas veces cuando hablamos de tráfico ilegal pensamos únicamente en animales, pero las plantas también se trafican, madera, y esto viene de la tala de bosques, que es el hogar de los animales. Entonces estamos presionando de muchas maneras a los ecosistemas. Entonces estamos quebrando el ecosistema, por así decirlo. Estamos poniéndole mucha presión. Rompemos el equilibrio y lo destruimos totalmente, ¿verdad? Eso nos va a llevar a la destrucción de ecosistemas y a la autodestrucción. Exacto, pues sí, y nuevamente lo expongo, la pandemia que estamos viviendo es producto de eso. Es producto de eso. Y también es importante también mencionar, Maynor, que el hecho de llevar un animal silvestre a un hogar, a cautiverio, por ejemplo, a una casa, a una finca, qué sé yo, podemos tener el espacio, pero nunca vamos a tener las condiciones que el animalito requiere, que le puede dar su hábitat natural. Exacto. Ni siquiera la alimentación. Sí, por ejemplo, uno de los grupos más comercializados, bueno, ahora en los medios de redes, ¿verdad? Los reptiles. Los reptiles puede ser un poco más fácil pues mantenerlos en casa porque algunos no necesitan una extensión muy grande, pero cuando hablamos de aves o de mamíferos, pues ellos tienen que recorrer, máxime las aves que tienen en su entorno natural deben de aprender a volar, ¿verdad? Igual los mamíferos necesitan una extensión amplia para poder recorrer, más si es un gato, es un depredador, normalmente recorre extensiones grandes. Entonces, todas estas condiciones que les podemos proporcionar a estas especies distintas a las especies domésticas, ¿verdad? Pues imposibilitan o limitan mucho el desarrollo de estos animales y también crean ambientes de estrés para ellos. Aunque nosotros podemos decir, yo lo tengo muy bien cuidado y que yo quiero mucho a los animales y tal, pero realmente el daño que se le está haciendo no solo lo tenemos que ver desde solo una casa. Claro. Porque así lo podemos replicar en miles de casas. Entonces, ¿cuál es el impacto real que realmente está teniendo esta práctica? Y es que animales, ni siquiera su alimento, que es vital y básico, podemos garantizarle, ¿verdad? Exacto, sí, no. Hay especies que son muy especialistas en lo que consumen y pues para conseguir ese alimento, para poder sostener también esa dieta, el tener una mascota de por sí ya es un gasto económico, ¿verdad? El tener una mascota exótica imagínense. Más, tiene requerimientos más específicos. Y definitivamente es algo que no, ¿verdad? Es simple y sencillamente por capricho humano, Maynor, ¿verdad? Que lo hacemos, porque nadie necesita tener a un loro, a una guacamaya, a un reptil por necesidad básica, ¿no? Es simple y sencillamente son gustos y son caprichos. Claro. Y por eso, bueno, realmente el pedido que se le hace a los gobiernos de todo el mundo es acabar también, ¿verdad?, con estas ventas ilegales, y ya quiero que lleguemos a ese punto porque también en Guatemala se da mucho, se da bastante, ¿verdad? Los mercados clandestinos, porque muchísimos. La ley lo rige. Hablemos un poquito de la ley, por favor, Maynor, y ¿por qué es un delito? ¿Es un delito tener un animal silvestre como mascota? Sí, de hecho el tráfico ilegal está como definido a toda extracción, compra, venta y o transporte de vida silvestre, ¿verdad? Todos estos aspectos están tipificados en el artículo 82 dentro de la Ley de Áreas Protegidas, en el decreto 489.
Y dentro de los delitos ambientales es el tercero dentro de Guatemala. Hay muchísimos registros por parte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que en conjunto con DIPRONA, que es la Dirección de Protección de la Naturaleza, son los que se encargan y velan porque estos artículos se cumplan, ¿verdad? Que están relacionados a áreas protegidas o al ambiente, porque normalmente cuando existen extracciones del medio natural, pues muchas veces se realizan en áreas protegidas. Claro, ¡hala! ¡Qué increíble realmente! Entonces, la compra, la venta y el transporte. Y extracción. Y bueno, ahí vamos a un punto importante, amigos, que muchas veces y a nuestra página nos escriben y nos dicen, vi que estaban vendiendo a creo que era, no recuerdo ahorita qué animalito era, pero algo parecido a una iguana, y lo compré porque me dio lástima. Sí, es muy frecuente pues tener ese tipo de experiencias. Y ya que tocó este tema, es muy interesante porque el comercio de especies, pues en principio empezó con los mercados, ¿verdad? En un ambiente físico donde uno podía ir a ver los animales. Pero ahora con toda la tecnología y con redes sociales, el mercado se ha agrandado muchísimo. Claro, ya no sé. Y en redes sociales tenemos un impacto bastante grande, porque muchas personas lo ven y dicen qué bonito, qué divertido, y todo encamina hacia uno, yo quiero uno. Entonces ahí es donde vienen ya se alimenta ese mercado, ¿verdad? Claro. Y al momento de tener las especies, regresa un poco a lo que estábamos hablando antes, muchas personas se arrepienten luego de haber comprado esas especies. Uno, porque se dan cuenta que tienen requerimientos muy específicos para poder mantener a esos animales. Ocurren ataques. Algunas especies, como los loros, son compromisos de vida, porque algunas especies llegan a vivir entre 60 y 70 longevos, años, ¿no? ¿verdad? Sí, son muy longevos. Entonces no es algo que, normalmente estamos acostumbrados a la edad que puede llegar un perro, ¿verdad? Que puede ser por nosotros. Que de por sí también es un compromiso largo que debemos asumir, exacto. Pero pensamos, por ejemplo, en 15 años, ¿verdad? Pero a veces no tenemos conocimiento cuánto tiempo realmente va a durar la vida de un animal. Pues sí, he conocido varias personas que han tenido guacamayas o loros registrados en CONAP. Obviamente hay un conflicto con todo eso, pero son animales que han llegado a vivir más de 50 años, entonces es un compromiso bastante grande. ¿Y qué pasa cuando las personas se aburren o ya no quieren tener esos animales? Pues terminan abandonándolos o los terminan regalando o donando a un zoológico, algunos los liberan, y eso es una atrocidad a veces. Totalmente, porque ellos ya no tienen capacidad para vivir en libertad, ¿verdad? Después de todo el tiempo que se les quitó. Sí, no tienen los conocimientos ni las herramientas necesarias para sobrevivir, y los que sí lo tienen representan una amenaza a la biodiversidad, porque pueden ser especies invasoras. Entonces, especies que no tienen depredadores naturales, que pueden llegar a invadir espacios donde normalmente no estaban, ¿verdad? Y otra es... algunas personas llaman a los encargados, por ejemplo a DIPRONA o CONAP, y ellos ya se encargan de redirigir a estos animales, ya sea a zoológicos o a centros de rescate o hogares temporales, ¿verdad? Entonces también hay una acumulación, por así decirlo, dentro de los centros de rescate o de los zoológicos, y no todos los animales tienen la capacidad de recuperarse. Ya. Sí, porque por ejemplo en Arcas, pues el nombre como tal lo dice, Asociación Rescate y Conservación de Vida Silvestre, nos dedicamos al rescate y rehabilitación de los animales, en medios controlados, en cautiverio, pero con un fin último de liberación. Y si los animales vienen con mucho apego al humano, pues este proceso es más largo o imposible en algunos casos. En algunos casos, imagino que sí. No, definitivamente la reflexión debe ir hacia no adquirirlos. Cuando usted los mire a la orilla de la carretera o cuando usted sepa de algún mercado, lo que tiene que hacer en lugar de comprar es denunciar.
Claro. ¿Verdad? La denuncia es muy importante para acabar con este flagelo, este gran problema. Como ya hemos visto, incurrimos en delitos si los vendemos, si los compramos, si los transportamos, porque no son animales que deben estar en nuestra casa. Hoy ya vimos de verdad el impacto que puede tener y no digamos, ¿verdad? Estamos también acabando con muchas especies que de por sí ya están en peligro de extinción y esto agrava muchísimo más el problema. Sí. Así que de verdad, no compremos, porque la sola compra de un animal de estos fomenta que la venta siga, porque al vendedor no le interesa si usted lo compra por lástima, por amor o por lo que sea, lo que le interesa es vender. Sí, sí. Yo creo que también el mensaje acá es, aparte de no comprar, es también unirse a los esfuerzos de conservación por estas especies. Totalmente. Conocer de la biodiversidad que tenemos en Guatemala, apoyar estos esfuerzos de conservación, visitar las áreas protegidas, tener una conciencia de no solo excluirnos de ese problema, sino también unirnos a las soluciones. Como decimos en este programa, nuestro eslogan es promoviendo relaciones sanas entre especies. Algunas de estas relaciones se basan en tener una relación directa y en algunos otros casos la relación más sana que podemos tener es ellos en su sitio y nosotros en el nuestro, ¿verdad? No nos metemos, es el respeto a la biodiversidad. Guatemala es un país mega diverso y debemos disfrutarnos esto y debemos de verdad seguirlo conservando de esa manera, uniéndonos definitivamente a los esfuerzos y la conservación es tarea de todos. Claro, sí, la conservación es una tarea y un beneficio de todos, entonces pues sí, yo la verdad los incito a tener esa conciencia ambiental, esa conciencia colectiva, porque así como nosotros también somos parte del problema, somos parte de la solución. Debemos ser parte de la solución. Y bueno, ¿qué debemos hacer, Minor, si de pronto llega a nuestra casa, dependiendo de los lugares en donde vivamos, algún animalito silvestre? Por ejemplo, se da mucho el caso de zarigüeyas, de tacuacines, de algunas especies reptiles, de serpientes o incluso de algunos felinos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Antes de intentar atraparlos y todo. Pues si el animal está sano, si se ve que está alerta, como tal, pues lo mejor es dejarlo para que salga. Porque si entró de alguna manera puede salir de la misma manera. Si en algún momento pues el animal está atrapado o está lastimado, lo mejor es llamar a las autoridades, ya sea CONAP o ADIPRONA. Ellos son los encargados y pues tienen personal capacitado para poder hacer manejo de animales silvestres. Ya luego que ellos actúen en eso, ellos decidirán si el animal se puede liberar inmediatamente. Tiene que ser evaluado por algún médico veterinario con experiencia, ¿verdad? Y pues eso ya determinará a qué centro se podría ir. Si es un animal silvestre, normalmente se redirigen a centros de rescate. Porque ahora sí son mascotas, que de repente se escapó o qué sé yo, o está lastimada, eso pues puede ser a diferentes lugares. Pero hablando con estas interacciones que a veces pues también nos podemos lastimar, ¿verdad? Si nosotros tratamos de resolver el problema. Entonces, yo sí recomendaría la comunicación con CONAP o con DIPRONA. Sí, entonces es llamar inmediatamente a las autoridades encargadas, que ellos saben lo que tienen que hacer. Y una de las prácticas, Minor, que también quisiera por favor que cerráramos con una recomendación respecto a este tema, es también el hecho de que la gente, o muchas veces estamos poco educados en cuanto a los animales, y lo que no conocemos lo tendemos a matar, a destruir, y es el primer impulso, ¿verdad? Que vemos a un animal, pensamos que nos va a hacer daño, y vamos y lo matamos. Sí, esto es bastante común, de hecho, es muy muy común, pues estos reportes de que, bueno, se entró a mi casa y como está en mi casa y me está haciendo daño a mí, lo mato. Si de alguna manera nosotros tenemos la capacidad de poder guiar al animal para que salga de la casa, sin arriesgarnos obviamente, pues hay que hacerlo. Los animales están sufriendo porque
nosotros nos estamos adentrando, estamos sobrepasando límites en donde ellos pues tienen su casa. Estamos ¿verdad? invadiendo, cada vez nos vamos expandiendo más y estamos llegando hacia el hábitat de ellos, ¿verdad? Sí, y por eso las interacciones o estos eventos ocurren más frecuentemente, ¿verdad? Sí. Más con las personas que tienen, por ejemplo, cercano un barranco o un parque, entonces podría ser más frecuente eso. Pues sí, no hay alguna razón por aconsejar matar un animal, claro. Realmente no. Si no pueden tener el control, lo que se puede hacer es aislar al animal o de alguna manera alejarse uno y darle el tiempo para que ese animal salga, ¿verdad? Ahora si el animal sí está herido, pues yo creo que también llamar a las autoridades, ¿verdad? Que ellos saben qué hacer en estos casos. Afortunadamente soluciones hay. Y por favor, de verdad, recalcamos una vez más, los animales silvestres no los necesitamos como mascotas. Ellos se ven muy lindos y podemos disfrutar de ellos en los árboles, en la naturaleza. Hay tanta oportunidad y tanta actividad ahora, Minor, que si nos gustan las aves, podemos ir a hacer un tour de aves, que si nos gustan la vida marina y todo, también podemos ir a hacerlo, ¿verdad? Y disfrutarnos la naturaleza como tal, respetando el espacio, la naturaleza y el hábitat de cada especie. Claro, sí, la mejor opción, y de hecho lo digo porque lo conozco de primera mano, ¿verdad? Yo me mantengo mucho en ambientes naturales y un poco alejados a veces, y el hacer turismo en estas áreas, ecoturismo, caminatas, observaciones de aves, viajes por lancha, en donde estoy ahora viviendo, estoy en Hawái, en el Pacífico, y pues hay una extensión muy grande de mangle, y ahí se ven muchísimas especies de aves. También se ven muchas periquitas de frente blanca, que de hecho son unas de las más cotizadas, codiciadas en el mercado local. Se pueden ver en entorno natural, volando en parejas, haciendo sus sonidos, entonces es mucho más gratificante para uno ver un animal libre que verlo con sus alas cortadas, en una jaula, por Dios santo. Con patrones de comportamiento de estrés también, porque se da muchísimo. Claro. Entonces, sí, yo creo que tenemos que ir cambiando ese chip. Tenemos que ir cambiando. Dejar de ser egoístas, ¿no? Y pensar solo en nosotros. Sí. Y esa es una de las mejores formas que tenemos para disfrutar a los animales. Muchas gracias, Minor, por habernos acompañado hoy. Esperamos tenerlo de nueva cuenta por acá, en otro tema. Sí, mucho gusto. Gracias. Gracias por habernos acompañado en otro programa más de Armonía Animal. Nos vamos por hoy, pero les recordamos que tenemos una cita nuevamente la próxima semana. Este programa llegó a ti gracias a Lemon G, productos naturales, orgánicos y 100% guatemaltecos. En una gotita de aceite encuentras 1000 bondades y 1000 beneficios. Hasta la próxima.